vamos a iniciar la grabación de la sesión y vamos adelante con la sesión de hoy. Y lo primero que quiero que reflexionemos es sobre las clases de demanda, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una serie de SKUs, de los cuales recogemos su comportamiento en los puntos de venta. Un SKU, como ya sabéis, es la unidad más desagregada de stock. Es una herramienta que nos permite planificar bottom-up, es decir, reunir toda la información del mercado por puntos de venta e irla agregando aguas arriba dentro de la cadena de suministro para poder consolidar a nivel de área, a nivel de producto, a nivel de familia, a nivel de mercado, pues una serie de previsiones. Entonces, según vosotros, este artículo de aquí, ¿qué tipo de artículo es? Según lo que hemos estado viendo en el módulo. Julio dice regular. Vale, regular, lo que nosotros llamamos normales, ¿de acuerdo? Un artículo regular. ¿Por qué regular? Porque tiene venta durante todo el año, ¿ok? Es un artículo, pues que además tiene toda la pinta de que es un artículo que tiene una progresión ascendente, por lo tanto es un artículo con una tendencia clarísimamente creciente. Este artículo lo podríamos estar gestionando a través, por ejemplo, de una regresión lineal, a la hora de realizar previsiones. Este otro artículo, pues estaríamos en lo mismo, sería un artículo también normal, tiene ventas más del, por decirlo de alguna manera, tiene ventas más de 9 meses al año, es decir, más de un 75% del periodo, y si estuviéramos hablando en un mes, pues tendría ventas en más de 21 días. Si estuviéramos hablando de una semana, tendría ventas en más de 5 días. Por tanto, todo depende del horizonte temporal, ¿de acuerdo? Y este artículo de aquí, ¿cómo lo consideraríais? Bueno, eso ha estado muy bien, Emir. Pero bueno, dependerá también del volumen de esto, ¿no? Exactamente, esto es un poco lo que me interesaba conocer. High Runner, ¿de acuerdo? Es un artículo fast mover, es un artículo constante, como vemos, con una venta estable y entendemos por la gráfica de una cierta envergadura. Esto sería, como ha dicho muy bien Emir, un artículo bueno. Y si encima tenemos un artículo que con ese movimiento, esa rotación, encima nos ofrece margen, pues tendríamos una auténtica joya en nuestro portafolio de producto. ¿Por qué es estable? Porque está clarísimamente que todos los meses prácticamente se vende lo mismo. Y por eso, si hiciéramos la desviación típica de esta serie, el alfa, el delta nos llevaría a un cálculo prácticamente tendente a cero. Por lo tanto, el stock de seguridad en un artículo de estas características, como también lo incluimos dentro de la fórmula, sería tendente a cero. ¿De acuerdo? No hay estacionalidad, efectivamente. Es un artículo que es muy fácil de prever, de forecastear con una media, ¿de acuerdo? Ya ni tan siquiera una media móvil, sino con una media simple. ¿De acuerdo? Y este de aquí, ¿cómo lo calificaríais? ¿También como fast mover? ¿Qué pensáis? Venga, aportaciones. Sí, diría que sí, High Runner igual. Aquí podríamos decir, bueno, no llega a ser fast mover porque hay un mes en el cual no hemos tenido esas ventas, pero lógicamente cualquiera con dos dedos de frente, con un poco de sentido común, entenderá que este mes no se ha producido venta porque pues, ha habido una rotura de stock, ¿de acuerdo? Porque si hubiéramos tenido stock, el comportamiento habría sido exactamente igual para todos los meses, ¿de acuerdo? Exacto, hay que analizar qué ha pasado ahí. Si un cliente nos ha cancelado en un make to order en el último momento, si nos hemos quedado en un make to stock sin que nos sirvan los proveedores o sencillamente pues que ha sido un error nuestro propio que no hemos gestionado pues una compra que deberíamos haber gestionado en su momento. Este de aquí, ¿cómo lo calificaríais?
Venga, estacional. ¿Te compraría, Dani? Te compraría, Dani, que fuera estacional si este patrón se repite todos los años, ¿de acuerdo? En principio, yo tampoco lo calificaría de low runner ni de irregular, porque tiene ventas todos los meses del año. Por lo tanto, si nos llevamos por el criterio en el cual se ha producido una venta, un hit, por decirlo algo, un evento que supone un ingreso para la empresa, por lo tanto, una venta, tenemos todos los meses del año con venta. Por lo tanto, sería un artículo normal, pero bajo una distribución también normal, es decir, un artículo regular con una distribución normal, una campana de Gauss, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nace, crece, no innova y muere. Dentro de un periodo de un año podría pasar en ciertos sectores, también te lo compro. Sin embargo, bajo el punto de vista de los apuntes, que es un poco lo que nos tenemos que tener siempre presente, es un artículo normal, regular. Se vende todos los meses del año. Sí que hay una concentración en torno a la media en justo los meses intermedios del año. Y este de acá, ¿cómo lo calificaríais? Por ejemplo, podría ser un comportamiento totalmente estacional con el calor, por ejemplo. Son justo en los meses centrales del año. Este de aquí es un artículo normal en cuanto a ventas, es decir, tiene ventas todos los meses del año, pero es un artículo irregular en cuanto al volumen de esas ventas. Por lo tanto, esto sería un artículo normal con un comportamiento irregular respecto a ventas. Sin embargo, pues también, si se repitiera el año siguiente, está claro que podríamos analizarlo con estacionalidad. Estacionalidad no es más que la repetición de patrones en 2 años consecutivos, ¿de acuerdo? No es nada más. Entonces, aquí sí que sería un artículo que lo más probable podríamos trabajarlo con una media pues simple por periodos o bien ya con suavizado exponencial doble o descomponerlo, ya serían métodos más complejos. Este de acá también sería un artículo normal, regular, se vendería todos los meses del año, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí que hay un pico que se podría calificar como un outlier, es decir, un acontecimiento quizás inesperado, podría ser un evento promocional, podría ser un efecto látigo, pero si lo analizamos es un artículo que tiene venta todos los meses del año, a excepción del último, por lo tanto supera los 9 meses sobre 12, por lo tanto estaríamos hablando de un artículo también regular. Jazmín dice, ¿se clasifica como normal por tener movimiento todo el año? Se clasifica como normal si tiene más de 9 meses de venta al año. Si lo hiciéramos en porcentaje, 9 sobre 12 es un 75%. Por lo tanto, si se vende en más del 75% del periodo, se debería clasificar como un artículo regular o normal. ¿De acuerdo? Si aplicamos esto al mes, sería que tenga venta como mínimo 21 días y si lo aplicamos a la semana, que tenga venta como mínimo 5 días. Y este de acá, ¿cómo lo calificaríais? Ojo porque este tiene trampa. Es un artículo regular, ¿de acuerdo? Pero veis que tiene muy baja venta. Si esta venta supera la media de 2 a lo largo del año, es un artículo regular. Si esta venta sería por debajo de 2, sería un artículo lento. Como ha dicho muy bien Horacio, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si calificarlo como commodities. Lo más probable es que las commodities tuvieran más venta, ¿eh, Sharon? Por ejemplo, Jonathan, pues sí, quizás en un artículo que tiene un valor muy alto y precisamente pues está dirigido a un público más exclusivo y por tanto, pues lógicamente tiene menos venta al cabo del año, ¿de acuerdo? Vamos ahora a cómo se complica el tema. Este artículo de aquí, ¿cómo lo calificaríais? ¿Puede ser estacional? A ver.
Fijaros bien, fijaros bien. ¿Cuántos de esto tiene? Tiene 5 meses de venta. Entonces, lógicamente es un artículo irregular. Tiene menos del 50% del periodo de venta. ¿De acuerdo? Por tanto, es un artículo en cuanto a frecuencia de venta irregular. Por lo tanto, estaríamos ya en la categoría de irregular hasta este momento. Todo parece indicar que el próximo mes se va a vender. Por lo tanto, si esto se analizara con digamos, con un periodo anterior, lo más probable es que quizás la venta hubiera empezado en los últimos meses del año anterior o bien empezó en enero. Por lo tanto, todo parece indicar también que podríamos estar hablando de un producto nuevo, pero que ya no podemos calificar como nuevo, porque ya tiene más de 4 meses al año de venta. Por lo tanto, según la documentación que estamos barajando, sería un artículo irregular, con una cierta tendencia creciente. Por lo tanto, cuidado, porque también lo más probable es que el próximo mes tuviéramos ventas y por encima del último. Héctor dice, ¿puede ser un producto con stock limitado, como por ejemplo un tipo específico de automóvil? Buena pregunta. Si es un lanzamiento de un nuevo modelo, podría ser, podría encajar en esa tipología. ¿Por qué? Porque es un producto que se está en estos momentos conociendo en el mercado, que cada vez se está incrementando y como salió un lanzamiento en enero, pues podría perfectamente hablarse de un producto con un stock limitado o bien un producto muy nuevo y que tiene una aceptación importante en el mercado. Un producto, por ejemplo, de edición limitada también, ¿por qué no? Y que se va entregando según van entrando las órdenes, pues con un periodo de 3 meses. Por lo tanto, aquí quizás fue el lanzamiento y se empezó a entregar el producto. A partir de aquí, lo lógico es que cada vez se entregue más. Perfecto. Me gusta porque veo que analizáis un poco toda la casuística que puede haber detrás de un gráfico. Y esto es muy importante, el saber también leer los gráficos. Es muy importante. Y este de acá, ¿cómo lo clasificaríais? Venga, ¿qué diríais? ¿Es un artículo nuevo? No llega, ¿no? Irregular. ¿Mm? Irregular porque también puede ser que en este mes no tuviéramos stock o, cuidado, sencillamente no hubo venta. Pero también podría ser que nos hubiéramos quedado sin stock. Irregular y lento y posiblemente MTO. Cuidado, no estoy del todo de acuerdo contigo, Jazmín. Irregular seguro. Lento tendríamos que calcularlo. No lo parece si lo comparamos con el gráfico anterior que tiene menos, pero se tendría que calcular. Ahora, posiblemente MTO, Make to Order, no lo sabemos, podría ser un Make to Stock perfectamente. Es decir, aquí es más probable que no hayamos vendido si es un Make to Stock que no un Make to Order, por ejemplo. Es una apreciación importante. El Make to Order es más difícil fallar si se planifica correctamente. El Make to Stock, precisamente, la demanda independiente y totalmente aleatoria es más difícil de gestionar en este caso. Venga, y este de acá, ¿qué pensáis que es? Todas las demandas cero, Franco, muy bien, es decir, no es más complejo que esto, ¿de acuerdo? Y este de aquí, ¿qué pensáis que es? Es un artículo, en este caso, semi-irregular, yo diría que no, que es irregular, porque justo tiene 6 meses de venta al año, ¿de acuerdo? Por tanto, pensad que el irregular es máximo 6 meses de venta al año, ¿de acuerdo? Irregular, máximo 6 meses de venta. Este sería semi-irregular. Este de aquí sí que lo sería, porque ya superaríamos y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero como no llegaría a los 9, estaría en la franja entre regular y normal, ¿de acuerdo? Normalmente los artículos, cuando ya son semi-irregulares, acostumbran a aplicarse aproximadamente los modelos de los artículos regulares, de los artículos normales, cuando ya hablamos de la franja del semi-regular al regular, ¿de acuerdo?
Después, este de acá, pues también sería irregular. Y este de aquí, por ejemplo, estaríamos pues otra vez ante un artículo, en este caso, pues irregular o bien lento, porque tened presente que el capítulo de la lentitud se puede dar en todas las tipologías, porque el hecho de que sea lento puede ser un artículo normal, semi-irregular, irregular, un artículo nuevo, un artículo de cualquiera de las categorías. Pensad que estos son macrocategorías. Dentro de los normales tenemos los normales con tendencia creciente, los normales con tendencia decreciente, los fast movers, tenemos después los que tienen una estacionalidad, tenemos los que no tienen estacionalidad, una campana de Gauss, etcétera, etcétera. Pero si nosotros sumamos las ventas y dividimos entre los meses en que se ha vendido y nos da 2, o cercano al 2, podríamos hablar de un artículo lento, ¿ok? Y luego aquí, pues estaríamos en las mismas, ¿de acuerdo? También sería un artículo lento. Muy bien, pues ya que hemos ahora repasado un poco las categorías, tenéis también una slide, que es la slide 30 del Demand Modeling, que es importante porque ahí aparecen los modelos que se suelen aplicar. Los modelos están cambiando muchísimo. Primero, porque estamos en un entorno de gestión de datos, ¿de acuerdo? Esto es como la inteligencia artificial. Son herramientas que hasta ahora se han nutrido a base de esfuerzos de ingenieros y de informáticos, pero es que a partir de ahora las vamos a nutrir nosotros. Conforme utilicemos Gemini o Notebook o ChatGPT, nosotros vamos a empezar a subir documentos, vamos a empezar a pedir resúmenes, a pedir Canvas, a pedir una serie de información al sistema que para que nos la dé, nosotros debemos de darle chicha, ¿no? Debemos de darle comida. Por lo tanto, esto se va a acelerar. Hasta ahora los modelos han sido mayoritariamente predictivos. Quiere decir, yo tengo unos patrones que aplico en algoritmos y calculan el error. Cotejan el error en cuestión de milisegundos y ven cuál de los algoritmos genera el mínimo error. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aplican ese modelo. En el fondo es un pokeyoke, es un juego de prueba-error, prueba-error, prueba-error. ¿Por qué aplican esos modelos? Porque ya tienen una serie de baterías de identificación en función de estas clases de demanda que acabamos de ver. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Estos métodos, a través también del demand sensing y todo lo que es el machine learning, que el machine learning no es más que inteligencia artificial que se ha ido aplicando en estadios primigenios, estos modelos van a ser generativos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, van a ir aprendiendo cada vez más rápidamente. En la sesión que viene, de la semana que viene, vamos a ver cómo aprenden, ¿de acuerdo? Y conforme tengan más opciones y más información, cada vez van a ser más listos y van a aprender más, porque van a ser capaces ya de intuir el modelo directamente que va a dar el mejor forecast, es decir, el mínimo bias y el mejor forecast accuracy. Y lo van a hacer muchas veces sin el contraste prueba-error, porque ya sabrán que ese modelo se ha aplicado en muchas, previamente en muchos artículos parecidos y ya ha dado un buen resultado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la inteligencia artificial aplicada a la planificación y en la cadena de suministro e incluso a nuestra propia vida, realmente va a ser una revolución que no nos lo imaginamos, chicos. Es decir, yo por mi edad viví la revolución de Internet. Yo cuando tenía 14 años apareció en España, y ahora tengo 58, es decir, hace 44 años, apareció en España el primer ordenador destinado a los hogares. ¿Quién iba a pensar hace 44 años el impacto que ha tenido Internet? La inteligencia artificial no vamos a necesitar 44 años para ver el impacto. Estamos hablando de un horizonte temporal de 5 a 10 años para que nuestra vida cambie radicalmente. Por lo tanto, poneros las pilas con este tema, porque la cadena de suministro siempre ha evolucionado. Durante la pandemia evolucionó muchísimo, a raíz de las tensiones que hubieron en todas las cadenas de suministro y los efectos látigos que se produjeron. Sin embargo, igual que durante la pandemia evolucionó 10 años la logística, estaba hablando de la pandemia que duró 3 años, en el fondo, 2-3 años, evolucionaron prácticamente 10 años. Pues ahora, con la inteligencia artificial, la cadena de suministro va a evolucionar a un ritmo exponencial. Por lo tanto, importante que nos pongamos las pilas todos con este tema.
Vamos adelante. Esto es lo que hemos hablado antes, un poco la síntesis. Y ahora voy a hacer una reflexión con un ejemplo gráfico, porque pienso que es importante. Primero, no todas las empresas son multinacionales, ¿de acuerdo? No todas las empresas pueden recurrir a un ERP potente, pues un SAP, el HANA o un GD Edwards o pues un Navision o un ERP que haya poco a poco ido desarrollando unas ciertas habilidades por verticalidad, por sector, o bien no tienen una suite especializada en cadena de suministro, sobre todo en tema de planificación, ¿ok? Pues suites de este tipo os recomiendo pues que visitéis páginas como las que os voy a poner ahora, aquí, que es slimstock.com, o bien toolsgroup.com, o bien, por ejemplo, forecastsolutions.com, o incluso el mismo APO de SAP a través de la página oficial de SAP, de SAP. Todos ellos son suites especializadas en planificación de la demanda y en gestionar el aprovisionamiento. Os recomiendo encarecidamente que entréis en estas webs y vayáis al capítulo de casos de éxito, ¿de acuerdo? O bien de publicaciones. Tienen libros y tienen folletos interesantísimos que si os los descargáis vais a aprender mucho. Yo os lo recomiendo. En los recursos voluntarios que tenemos aquí, en el Blackboard, he subido un par de ejemplos para que veáis un poco la dinámica de cómo tratan el tema. Y yo lo que os aconsejo es que entréis, os registréis para solicitar las publicaciones y os las descarguéis. Pienso que es el mejor complemento que os puedo dar para esta asignatura, porque son todo casos reales y además actualizados. Entonces, por motivos de copyright es mejor que os los descarguéis vosotros y ya os lo enviarán directamente a vuestro correo electrónico, ¿de acuerdo? Y así, pues además siempre ya tenéis un canal. Luego lo más probable es van a intentar vender algo, ¿de acuerdo? Porque esto evidentemente en esta vida nada es gratis. Pero yo aviso, yo os lo recomiendo encarecidamente, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces vamos a ver qué problemas suele haber en los RPs que utilizan muchas empresas. Y no olvidemos nunca de que sí que hay muchas grandes empresas, pero son la punta del iceberg. Todo lo que es el sistema económico de un país se basa en empresas medianas y pequeñas, las pymes, pequeñas y medianas empresas, y muchas veces en microempresas, que a veces son las más dinámicas y las más innovadoras. Y estas empresas muchas veces no tienen los suficientes recursos para optar por un RP potente con una suite especializada como las que os he puesto aquí. Por lo tanto, ¿qué es lo que suele fallar muchas veces en muchos cálculos de muchas empresas? Ya no hablo de grandes multinacionales, porque no todas lo son. Muchos de vosotros tenéis la suerte de trabajar en grandes compañías, ¿de acuerdo? Pero muchos de vosotros trabajáis en empresas de vuestros países, locales, y que quizás no tienen esa dimensión. Algunos de vosotros os manejáis con Excel. Más vale eso que nada. Un Excel bien gestionado puede dar mucho de sí. Pero cuidado con los RPs que no pueden ofrecer una tecnología tan elevada y tan desarrollada como las grandes corporaciones que se dedican a software a nivel mundial. ¿Ok? Por lo tanto, importante, este es el modelo de Cami Wilson. Me imagino que muchos de vosotros estáis familiarizados con él. Entiendo que hay otros que será la primera vez que lo veráis. Por lo tanto, yo os lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Porque el modelo de Cami Wilson, en esencia, es una gráfica que sintetiza lo que vimos el otro día, ¿de acuerdo? Que sería la concreción del periodo de cobertura y de los stocks de ciclo, seguridad y nivel de aprovisionamiento. Entonces, ¿cómo deberíamos interpretar esta gráfica? Esto de acá es el stock de seguridad, ¿de acuerdo? Esta línea.
Esto es volumen de unidades y esto es tiempo, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos un pequeño stock de seguridad o un mayor stock de seguridad. En este caso, como es un artículo que tiene una venta estable, ya lo podéis ver, se va consumiendo con una estabilidad, es lo conocido como dientes de sierra, pues es un artículo que tiene un stock de seguridad, tiene un stock de ciclo, que sería esto parte de aquí, luego lo veremos con más detalle, y luego tiene un nivel de aprovisionamiento, de reaprovisionamiento, que es este, que es cuando se lanza el pedido. Por tanto, si yo cojo, ¿esto qué sería? Pues esto sería stock de ciclo, stock de seguridad, esto sería el stock de ciclo, todo sería el nivel de aprovisionamiento y acá yo lanzaría el pedido. ¿Por qué? Porque yo voy consumiendo de una manera constante este producto, sería un artículo regular tendente a fast mover, con una estabilidad en la venta, y aquí yo lanzo el pedido. ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a tardar en servir el proveedor. Por lo tanto, esto es el plazo de entrega por parte del proveedor, ¿de acuerdo? Esto es cada cuando yo compro, que sería el tiempo de revisión interna del pedido, que también lo vimos en la fórmula del otro día, y todo este periodo sería el periodo de cobertura, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el periodo de cobertura es aquel, no olvidemos nunca, denominado como periodo de exposición al riesgo. ¿Al riesgo de qué? Lo que explicamos, de que nosotros dentro de este periodo de cobertura vayamos recibiendo pedidos, líneas de pedido, y vayamos suministrándolas todas y que podamos quedarnos sin stock, incluso cuando hayamos consumido el stock de seguridad, ¿de acuerdo? Y esto de acá sería los pedidos servidos y esto la venta perdida, por lo tanto sería el nivel de servicio, ¿de acuerdo? Pues ¿cómo funciona este modelo? Pues este modelo, si la venta es estable, voy vendiendo, se lanza pedido, este tiempo de aquí el proveedor tarda en servirme y es lo que yo necesito para no consumir stock de seguridad, se repone y vuelve otra vez de nuevo a empezar la venta hasta que vuelve a llegar el plazo de entrega, yo pido, sigo consumiendo y antes de empezar a jugar con el stock de seguridad, me llega el pedido de nuevo y reaprovisiono. Esto sería lo que se denomina la Economic Order Quantity, ¿de acuerdo? Que sería el orden, o sea, la cantidad económica de compra. ¿Por qué? Pues porque es la cantidad económica de compra, el pedido que a mí me optimiza los costes de lanzamiento y también los costes de tenencia de stock. Esto lo veréis en compras más a fondo, por eso no voy a entrar. Sin embargo, pues es un modelo que si la demanda es constante, es decir, si siempre nosotros tenemos una demanda en torno a esta cifra, pues siempre va a funcionar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Lógicamente, solamente es aplicable a artículos de estas características, que tengan una demanda estable, es decir, no tengan tendencias ni estacionalidades. A partir de aquí, ¿qué pasa si se incrementa? Espera, disculpad. Esto sería gráficamente lo que os he explicado, ¿de acuerdo? El stock de seguridad, periodo de cobertura, plazo de entrega, tiempo de revisión, es para que no se quede en un garabato sobre la slide y después pues no tengáis claro qué era cada cosa. ¿Y qué pasaría si en un modelo de este tipo, pues yo empiezo, en lugar de que se mantenga constante la demanda, imaginaros que la demanda empieza a incrementarse? Pues si yo no tengo las herramientas adecuadas para detectar ese incremento de demanda, yo en el próximo periodo, esta recta, que antes era, bueno, esta recta que pasaba por aquí, como voy a consumir antes, voy a tener un cambio en el nivel de reaprovisionamiento de cuando lanzo la orden, debería haberla lanzado antes, porque si no, rompería. Si yo sigo así, voy a empezar a consumir stock de seguridad y si yo no rectifico, lo más probable es que voy a acabar con todo el stock de seguridad y voy a romper, ¿de acuerdo? Voy a producir un stock out. Me voy a quedar sin producto.
Por desgracia, normalmente cuando hay una venta perdida, es que, lógicamente hay un cliente insatisfecho, ¿no? Hay un cliente pues, que no ha recibido su producto y, bueno, pues suele saltar una alarma, ¿no? Lo importante es la reacción del sistema antes de que se produzca la venta perdida. Por lo tanto, cuidado con estos sistemas que trabajan con Cami Wilson y apliquen este modelo por defecto, porque es el más sencillo, para artículos que ya no tengan una estabilidad demostrada, ¿de acuerdo? Que hay muchos ejemplos de los que hemos visto antes en las gráficas. ¿Qué pasaría al revés? Si en lugar de incrementarse la demanda resulta que empezamos a vender menos, pues que esta curva, en lugar de tender hacia aquí, pues cada vez estará más alta. ¿Por qué? Porque tardamos más en consumir y por lo tanto tenemos para más tiempo. Y entonces, aquí, sí, tampoco tenemos las alarmas establecidas en el sistema, puede ser que lleguemos a generar excesos de stock en más de una referencia. ¿De acuerdo? ¿Se refleja el puntero, chicos? Vale. No, es que ha preguntado vuestro compañero. A ver, ¿en qué sector económico usaría este tipo de ciclo? Cuando hablas de ciclo, Lazard, ¿a qué te refieres? ¿Al periodo de cobertura? Vale. Todos los sectores aplican el periodo de cobertura. El periodo de cobertura es universal. Pensad que es el horizonte o time bucket que se le denomina, que es en el cual nosotros debemos focalizarnos en realizar los cálculos. Pensad que podemos tener un periodo de cobertura de 3 días o un periodo de cobertura de 3 meses. Todo dependerá de la programación de mis compras y del lead time de mi proveedor. Si yo estoy comprando al sudeste asiático, está claro que como mínimo voy a tener 2 meses de tránsito. Por lo tanto, yo, si programo cada 15 días, mi lead time más el tiempo, mi programación de compras, que sería el tiempo de revisión interno, va a tener un horizonte temporal de 70, en este caso 2 meses, serían 75 días. Y esto lo utilizan todos los sectores. Vale. ¿Cuál debe ser la herramienta para ver esos cambios en la demanda? Muy buena pregunta, Francisco. Lo veremos en la próxima videoconferencia. En esencia son las excepciones de previsión, ¿de acuerdo? Y estas alarmas se tienen que poder configurar en los sistemas. Si no, estamos vendidos. Pero una pregunta muy inteligente y muy interesante. Me reservo la explicación para la próxima, porque si no, no tiene sentido porque las slides están en la próxima semana, ¿de acuerdo? Orlando comenta, lo importante es analizar la demanda como una herramienta con la frecuencia necesaria para notar esos cambios de demanda proactivamente. Efectivamente, importante, aquí hay dos temas. Primero, la frecuencia de actualización de la herramienta. Debería ser automática. Nuestro RP debería actualizarse automáticamente, en este caso vía fichero, no manualmente, ¿no? Que se pudiera subir un fichero y actualizar a todos los parámetros del aprovisionamiento de una referencia. Pero no siempre es así, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante esa actualización, la frecuencia y sobre todo la data, que sea buena. Y después el sistema. Cuando hablamos de buenas herramientas, una herramienta buena cuesta mucho dinero. Y solamente se la pueden pagar las grandes corporaciones y las empresas que tengan dinero, o las que tienen mucho cash, o son muy rentables y pueden invertir. Es la mejor decisión que se puede hacer, la mejor, porque los ROIs, el retorno de estas inversiones suelen ser de meses. A veces no superan los 6 meses, incluso a veces menos, lógicamente en función del desajuste que haya en el stock. Insisto, si vais a estas webs que os he dicho antes y os descargáis material, veréis que el porcentaje en una empresa desajustada de mejora en cuanto a volumen de stock puede estar entre un 25 y un 30 la reducción, y después los incrementos de niveles de servicio pueden ir entre un 2, un 3 a un 5 o más. En una primera intervención, si está muy desajustado, puede incluso incrementarse muchísimo más. ¿Ok? Sin embargo, también hay que medir la rotación. Lógicamente, si baja el volumen de stock
y las ventas no se alteran es porque se ha mejorado la rotación, pero sobre todo dos parámetros, volumen de stock y nivel de servicio. Si estos dos parámetros están ajustados, realmente la empresa funciona bien, ¿de acuerdo? Pues disculpa, pues forecastsolution.co.uk, Lázaro. Vale. Por empresa que está iniciando pero tiene ventas constantes, ¿cuál herramienta recomiendas para hacer dicho seguimiento? Si una empresa está iniciando pero las ventas son constantes, yo aplicaría el modelo directamente, Diana. El modelo este de dientes de sierra, si las ventas son constantes y os consta que va a ser así, porque no hay cambios de ningún otro tipo, yo empezaría por este modelo. ¿De acuerdo? Héctor dice, empresas que abastecen más que las materias primas como repuestos, ¿cómo se puede ver la demanda? Muy buena pregunta. Estamos hablando de repuestos. Repuestos es Maintenance, Repair and Overhaul or Operation, que sería todo el capítulo de spare parts, lo que son los recambios para maquinaria. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, como son artículos que tienen una dinámica muy slow moving e irregular, muchas veces lo que se hace es analizar la criticidad del equipo, es decir, realmente a cuántos equipos impacta este repuesto, porque puede ser un impacto cruzado con varios equipos, y después la probabilidad de ocurrencia del fallo, ¿ok? Por lo tanto, se suelen utilizar estadísticas, aparte, dicho esto, quiero hacer una diferenciación. Cuando estamos hablando de remantenimiento, de MRO, que también son repuestos, aquí hay una parte de demanda dependiente, que es la que depende, valga la redundancia, del mantenimiento preventivo del equipo, ¿de acuerdo? Se le hacen una serie de revisiones y nosotros sabemos cuándo tocan y además qué tipo de repuestos, qué tipo de insumos, de lubricantes, de correas, de baterías, de ruedas, de engranajes, de lo que sea, Puedo estar hablando de un tren de alta velocidad, puedo estar hablando de una retroexcavadora para una mina en Chile, ¿de acuerdo? Yo sé esto programarme con antelación en función del mantenimiento que le tengo que hacer a mi parque de maquinaria. Pero, aparte de esto, hay averías y hay accidentes. Y aquí ya no estamos hablando de mantenimiento preventivo, estamos hablando de mantenimiento correctivo. Aquí es donde entraría esta segunda parte, ¿de acuerdo? ¿Yo qué haría? Aplicaría las fórmulas de los irregulares y lentos, que en este caso son modelos pues complejos, hay que saber, pero muchas empresas funcionan por estos parámetros. Criticidad del equipo, se hace una ponderación y se analizan los equipos más críticos. Después, la probabilidad de ocurrencia de una avería o un siniestro también en función del histórico. Y, lógicamente, aquí hay otro tema importante, el lead time o la disponibilidad de este recambio por parte del proveedor. Por lo tanto, si se juntan estas tres variables, nosotros que tenemos que tener un stock de seguridad fijo a veces, porque si no se va a parar la operación. Entonces, es más complejo, pero es gestionable. De hecho, muchos TCMs van de este tema, sobre todo repuestos para extracciones mineras, petrolíferas, etcétera. ¿De acuerdo? Mi idea es proyectar las compras y realizarlas con importaciones marítimas, en donde se observa una buena disminución de costes, pero debo tener claro el lead time, efectivamente. Si no tienes el lead time claro, no vamos bien, porque es clave. Entonces, en caso de un lead time o un proveedor que muchas veces no cumpla, que también pasa, porque el principal impacto en el nivel de servicio de una empresa es que el mismo proveedor no cumpla. Yo no puedo dar un nivel de servicio porque mi proveedor no cumple, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto se tiene que analizar. Venga, vamos adelante. Entonces, es importante que estos excesos de stock también seamos capaces de, digamos, descubrirlos, averiguarlos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso sería importante, saber si nos gestionamos con Cami Wilson y si el producto es lo suficientemente estable para ello, ¿de acuerdo? Por otro lado, las medias, ¿de acuerdo? Las medias, en muchos productos se suele utilizar la demanda media.
Y la demanda media es un engaño, ¿de acuerdo? No voy a entrar en el tema estadístico de si yo me como un pollo y tú no comes nada, pues que los dos hemos comido, ¿de acuerdo? Porque esto es obvio, ¿eh? Sin embargo, estas gráficas corresponden a artículos con una demanda media de 100 piezas mensuales, ¿correcto? Y en este caso, pues estaríamos hablando de un artículo estable, fast mover. Si yo aquí utilizara el modelo de Cami Wilson, como hemos visto antes, en el cual yo fijara, por ejemplo, un stock de seguridad de 20 y yo tuviera un nivel de aprovisionamiento de 80 o 85, por decir algo, estuviera por aquí, yo con mi modelo de Cami Wilson, yo me iría aprovisionando y no tendría ningún tipo de problema. Lo haría bien la totalidad del periodo. Sin embargo, estos modelos de aquí también tienen una demanda media de 100. Está hecho como a la idea, este gráfico, pero todos son demandas medias de 100. Si se suman todos los meses, y se divide entre 12, la demanda media es 100. ¿Qué pasaría si yo aquí aplicara el mismo criterio de Cami Wilson? Si yo aplicara el criterio que hemos dicho antes, un stock de seguridad de 20 y me aprovisionara 85, estaríamos aquí. ¿Correcto? Y aquí pasaría lo mismo, haciéndolo a la pequeña escala, en la escala de cada gráfico. Si yo aplicara Cami Wilson en este contexto, efectivamente, Héctor, si yo aplicara Cami Wilson como si esto fueran artículos estables, tendríamos esta situación. Estos meses de acá, yo los podría servir, pero lo estaría haciendo mal porque me estaría sobreestocando, ¿de acuerdo? Estos meses de acá serían los que sí que me encajaría el modelo y estos meses de acá la demanda me superaría con creces al aprovisionamiento, por lo tanto, también lo estaría haciendo mal. Aquí lo estaría haciendo mal todo el año, porque me estaría sobreestocando todo el año. Sin embargo, aquí cuando recibiera el pedido fuerte, también rompería. Y aquí exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y esto lo veríamos de esta manera. Estos meses de aquí yo me estaría sobreestocando, estos lo haría bien, aquí me quedaría corto, porque estaría mi nivel de aprovisionamiento por debajo de mi demanda, estos meses los haría mal, porque me estaría sobreestocando, y este también rompería, porque no tendría suficiente stock ni con todo el sobrestock del año. Y lo mismo para las siguientes gráficas. ¿Por qué he querido poner esto que es bastante visual? Porque esto es el fruto de los desajustes que normalmente sufren muchas empresas y por eso la mayoría de empresas, para neutralizar todo esto, suelen tener excesos de stock. Es muy difícil que una empresa, si no tiene muy hilvanada toda la planificación de la demanda y la trabaje de una manera muy profesional, y encima si además tiene bastantes SKUs, es prácticamente imposible si no tiene un motor de datos muy potente que sea el ERP o una suite especializada en previsión de demanda y gestión de aprovisionamiento que no cometa estos errores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, conclusión, cuidado con qué métodos utilizamos, porque en la mayoría de los meses del año, si nuestros artículos no son estables, vamos a tener este tipo de fallos, o sobreestocaje o rotura de stock, es decir, venta perdida, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos adelante. Las conclusiones es que no podemos tratar a todos los artículos por igual, lógicamente las variaciones se tienen que poder detectar a tiempo y eso quiere decir que yo pueda reaccionar a través de mis compras. El trabajar con medias pasó a la historia, no tiene ningún sentido hoy en día. Solamente las medias sirven para poder hacer un forecast en fast movers o productos con una cierta estabilidad, aunque no lleguen a fast movers, y otros que tengan una tendencias tanto crecientes como decrecientes. Las medias móviles gestionan correctamente las tendencias tanto crecientes como decrecientes. Luego, cuidado con el expresar el stock de seguridad en semanas, ¿ok? Puede ser una aberración para ciertos artículos y quedarte corto para otros, porque el tema de semanas
Lo que hemos de hacer es adecuarnos al lead time y también, sobre todo, a la fiabilidad del proveedor. Luego, cuidado, la cantidad económica de compra, el minimum order quantity, es exclusivamente viable en artículos con una cierta estabilidad. Y luego, normalmente, hay que intentar eliminar de las series aquellos datos que tenemos claro que no son correctos. Por ejemplo, si nosotros hacemos eventos promocionales en periodos distintos del año durante cada ejercicio fiscal, ¿pensáis que esos eventos promocionales se deben de mantener en la serie de históricos o no? ¿Qué pensáis? Si yo hago eventos promocionales en distintas épocas del año, cada año los hago en distintas épocas, ¿yo debo mantener esos eventos promocionales en mi serie de datos? No, efectivamente. ¿Creéis muy bien? No, porque lo único que me va a hacer es distorsionarme la serie. Ya está bien que yo la monitorice para ver si mi promoción ha sido exitosa o no. Pero si yo hago promociones a lo largo del año en las mismas fechas, a mí sí que me interesa mantener esa data. ¿Por qué? Porque precisamente yo estoy generando una estacionalidad y tanto mi departamento de compras como mi departamento de producción tiene que poder gestionarlo. Pero si yo hago promociones constantes y de distintas envergaduras y con distintos, por decirlo de alguna manera, elementos promocionales, lo lógico es que yo las analice aisladamente, porque lo que estoy haciendo es provocando una distorsión premeditada en la serie, ¿de acuerdo? Lo mismo que cuando tengo un efecto látigo. Yo, si tengo un efecto látigo, es correcto que lo identifique y lo analice a fondo, pero lo que tengo que hacer es ese efecto látigo, quitarlo de la serie y analizarlo, ¿de acuerdo? Porque si no me va a distorsionar las series y los históricos van a nutrir a futuro mal los algoritmos, ¿de acuerdo? Me dice Lázaro, disrupciones en el apogeo político-económico, renunciar tensiones en China, que las empresas buscarán lead times más cortos y sus proveedores de proximidad, efectivamente, efectivamente, y más con las guerras comerciales, pero esto ya pasó durante la pandemia, Lázaro. Muchas empresas se han dado cuenta de que es importante volver a contar con proveedores locales fiables. Lógicamente, serán más caros, pero al final no te sale tan caro si puedes generar la venta y ganar. El problema es que no tengas stock y no puedas generar la venta y ganar. ¿Qué es más importante? ¿Ganar 30 que no ganar o no ganar 50? ¿Qué piensas? ¿Qué pensáis? Pues esto es lo que muchas empresas se han dado cuenta. Más vale pues, sacrificar un poco de margen, pero garantizar el tiro y poder servir. ¿De acuerdo? Esto es lo que pasó durante la pandemia, es lo que ha pasado durante la guerra de Ucrania con los chips, por ejemplo, en muchos productos europeos, sobre todo de automoción. Es lo que está pasando con ahora los aranceles de Trump y también lo que va a pasar si la guerra comercial se generaliza. No lo creo, ¿eh? Porque perro ladrador, poco mordedor. En este caso, yo considero que Trump es un perro ladrador, pero a la hora de la verdad, poco muerde. Porque se da cuenta de que los lobbies que han hecho que él llegue a la Casa Blanca precisamente son los primeros afectados por todo este tipo de políticas que lo único que hacen es una distorsión del mercado internacional. Mirad lo que ha pasado en el ejemplo de Elon Musk, cuando ha perdido 170.000 millones de dólares en acciones de Tesla o más, pues ya ha hecho un paso al lado y ya no aparece tanto en el despacho. Dicho esto, vamos adelante. Vale, el tema del stock de seguridad, ¿de acuerdo? Ya lo vimos el otro día. En esencia, ¿qué os quiero transmitir? Lo que os decía antes. Si yo tengo una serie así, que es irregular, quiere decir que yo tengo una desviación del volumen de ventas importante. Y eso me lo va a dar la sigma, ¿de acuerdo? Entonces, sigma por K por raíz cuadrada del periodo de cobertura me da el stock de seguridad. Si la irregularidad es alta, la variable va a ser alta. Por lo tanto, va a generar más stock de seguridad. Si es totalmente estable, ¿de acuerdo? ¿Qué va a generar? Pues que esta sea tendente a cero y al ser tendente a cero, todo lo multiplicando va a ser tendente a cero.
Por lo tanto, normalmente los artículos fast movers suelen tener stocks de seguridad tendentes a cero, muy bajos. ¿Por qué? Porque las compras son frecuentes, de volumen, programadas, y los proveedores son fiables, porque normalmente son proveedores de primer nivel y además con un engagement con la empresa muy fuerte, ¿de acuerdo? El factor K, importante. ¿Qué es K? Tenéis la tabla del K, pero K es la normal 0,1, ¿de acuerdo? Si esto es la media, pues el K es, si cogemos un K más grande, tendremos más posibles sucesos. Por lo tanto, a un K mayor, cada vez cojo más sucesos de la campana de Gauss. Por eso, cuando el K va subiendo, pues el nivel de servicio va subiendo. En este caso, para un nivel de servicio del 95, que suele ser un nivel más que óptimo en la mayor parte de sectores, si no estamos hablando, por ejemplo, de medicina, productos farmacéuticos, productos críticos para producción en grandes fábricas o en grandes entornos, es decir, productos claves, pues normalmente un 95 está más que bien. Lógicamente, cuanto más mejor. Con la tecnología se están llegando a niveles del 97, 98 muchos sectores. Pero importante, ¿cómo se mide? Lo dijimos, on time in full, dentro del periodo de cobertura, por líneas de pedido, y se tiene que medir los pedidos no servidos, cuántas unidades eran, el fill rate, ¿de acuerdo? No es lo mismo fallar por 2 unidades en 2 pedidos que fallar por 300 unidades en 2 pedidos, ¿de acuerdo? Evidentemente, con un fill rate de 2 unidades en 2 pedidos estamos mucho mejor que no con 300, porque son 300 que no vimos venir, ¿de acuerdo? Por tanto, importante cómo se mide el nivel de servicio. Esto lo vimos el otro día, ¿de acuerdo? Quiero volver a hacer un inciso. Periodo de cobertura, tiempo de revisión interna del pedido, es decir, cada cuándo pido, plazo de entrega por parte del proveedor, lead time. Esto era el factor corrector si el proveedor me cumple o no me cumple. Esto es un más menos, aquí es un más, pero es un más menos. Puedes el proveedor dilatarse o el proveedor quedarse corto, y este es el tiempo de ubicación del pedido, ¿de acuerdo? Que es lo que comentamos, que pueden ser horas o días. Pregunta, perdón, ¿qué pasa si mi proveedor se dilata en el tiempo? Yo no lo tengo presente. ¿Qué pasa? ¿Se incrementa o se decrementa mi posibilidad de tener un stock out? Me quedo sin stock, efectivamente, se incrementa. Es de cajón. Si el proveedor me entrega antes, ¿qué es lo que se incrementa? Mi stock. Por lo tanto, tengo más probabilidad de tener un overstock, un exceso de stock. Por lo tanto, importante que sea fiable, ¿ok? Entonces, si yo aplico la previsión, que ya hemos dicho, pues vamos desde el producto, o sea, vamos desde la previsión, si yo estoy en un normal, se hará con una media, o sea, si estoy en un estable fast mover, con una media simple o una media móvil. Si estoy con picos estacionales, utilizaría una media ponderada. Si estoy con una evolución que tenga una tendencia irregular en el normal, pero no tiene no tiene estacionalidad ni tendencia, es decir, tiene una evolución totalmente irregular, pues utilizaría un suavizado exponencial simple, un ARIMA, un Bob-Jenkins. Si hubiera estacionalidad, en lugar del simple, utilizaría suavizado exponencial doble. O bien métodos de descomposición, como Hall Winters. Y si tuviera una distribución normal, la campana de Gauss. Pero si mi artículo fuera, por ejemplo, irregular, pues esta previsión ya no vendría de esos métodos. Vendría de Croston, de una DIDA, de un Aggregate-Disgregate Intermittent Demand Approach, es decir, son todos métodos econométricos y estadísticos y de cátedras de matemática aplicada, nada más. También se aplicaría, por ejemplo, redes neuronales, siempre que los irregulares tuvieran valores cero, es decir, que lógicamente un irregular siempre tiene valores cero, porque hay como mínimo 6 meses al año que no se vende. Y luego también habría otra tipología para lentos y MRO, que es la más compleja. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta fórmula es válida para todas las tipologías de artículos, porque realmente lo que cambia es la previsión.
Y aquí estamos hablando de forecast, es decir, estamos elaborando la previsión. Ojo, luego como aprovisionemos es otro tema, ¿eh? Aquí hemos de diferenciar dos planos. Primero, el cálculo de las necesidades y después cómo las gestionamos, ¿ok? Pues esto sería el stock de ciclo y el stock de seguridad lo hemos visto antes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo sumo ambas cosas, tendré mi nivel de aprovisionamiento, ¿ok? Y una vez tengo mis necesidades, que es el nivel de aprovisionamiento, siempre calculadas respecto al periodo de cobertura, ¿qué es lo que necesito para poder comprar? Conocer mi stock disponible. Chicos, si yo necesito 1000 para saber lo que tengo que comprar, yo necesito saber cuánto tengo en este momento en mi almacén, ¿correcto? Ese sería el stock disponible. ¿Y cómo lo calculo? Pues con el stock físico, es decir, el que yo me voy y en ese momento puedo contar en mi ubicación, más el pendiente de recibir, menos el pendiente de entregar. Es decir, el que tengo pendiente de recibir de mis proveedores que ya lancé la orden de pedido y sé que está en tránsito, y luego lo que ya tengo como deuda a mis clientes, porque ya he recibido una compra por parte de mis clientes y tengo que entregarles. Por lo tanto, esto es un dinamismo que de nuevo lo volvemos a recibir dentro del periodo de cobertura. Esto se vuelve a analizar siempre en el periodo de cobertura. Por tanto, si mi nivel de aprovisionamiento es en relación al periodo de cobertura, yo tengo que calcular mi stock disponible dentro de ese mismo periodo de cobertura. Si yo tengo un periodo de cobertura de 15 días, yo tengo que calcular qué situación de stock disponible voy a tener dentro de esos 15 días. Como has dicho muy bien, estos serían artículos en tránsito y estos serían pedidos confirmados que ya tengo que entregar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que puede fallar? Pues lo que puede fallar, chicos, es el stock físico. Importante. La fiabilidad del stock, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos de vosotros hacéis inventario rotativo en vuestros almacenes? Cycle counting. ¿Conocéis si se hace inventario rotativo? Alejandro dice que mensual. ¿Nadie hace cycle counting? Semanalmente, diario, Horacio. Vale, o el diario es cycle counting. Perfecto. Como veis, no lo hace todo el mundo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Chicos, chicos. Yo tengo un stock que yo tengo el cierre a 31 del 12. Normalmente se hace el inventario de cierre anual por motivos fiscales y acá yo empiezo bien, perfecto. Pero conforme yo voy trabajando, el stock se va corrompiendo. ¿Por qué? Pues porque hay errores y porque somos personas. Por ejemplo, ¿qué pensáis que puede generar más error? ¿Un artículo grande o uno pequeño? Uno pequeño, uno pequeño, uno pequeño. No, uno pequeño. Un artículo pequeño genera más probabilidad de error que uno grande a la hora de la manipulación. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo que el error se puede cometer tanto en uno grande como en un pequeño, porque tiene más probabilidad de error es un pequeño. Lo mismo os diría, ¿qué tiene más probabilidad de que se cometa un error? ¿Un artículo que rota mucho o un artículo que rota poco? El que rota mucho, lógicamente. ¿Qué pensáis? ¿Que hay más probabilidad de error entre dos artículos parecidos o dos artículos distintos? Lo que os estoy diciendo es lógica pura. ¿Qué pensáis? ¿Que hay más probabilidad de error en un artículo de picking o en uno que se vende por cajas? Por lo tanto, si sumamos todo esto, si sumamos todos estos factores, tenemos muy claro que todo nuestro portafolio de productos es muy irregular en cuanto a la posibilidad del error.
Por lo tanto, si nosotros queremos trabajar bien el stock físico, nosotros tenemos que chequear este artículo y hacerlo de manera diaria. ¿Cómo se hace de manera diaria? Hay funciones incluso en el Excel, el random y otras, como randomize y esto así, que tú impones un nivel de exigencia, por ejemplo, un 98% de fiabilidad constante o 99%, y entonces lo que va a hacer es proponerte una serie de inventarios diarios de X referencias. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues, ¿qué va a hacer? Te va a hacer contar más los artículos A que los Bs y que los Cs. Te va a hacer contar más un C pequeño que un C grande. Te va a hacer contar más un B que tenga dos artículos que sean parecidos que no un B que no tenga artículos parecidos. O sea, que no tenga otro homólogo parecido. Por lo tanto, en función de eso te van a salir una serie de referencias diarias a chequear que muchas veces, pues antes de que se empiece la operación de la empresa, pues envían un par de operarios con las ubicaciones, siempre que sea blind, que sea ciego. Nunca digáis cuánto hay en cada ubicación, sino que lo cuenten y a partir de ahí se va regularizando. ¿De acuerdo? Muchas veces hay tecnología, RFID, o hay pistolas, o hay sencillamente una tecnología que lo permita, pues se puede hacer, digamos, en caliente, ¿no? Mientras está la operación del almacén a full, ¿de acuerdo? Por lo tanto, importantísimo el tema del stock físico. ¿Por qué? Porque en las fórmulas que hemos visto solamente hay dos probabilidades de error, chicos. El stock físico y la previsión. Todo lo demás es determinado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo tengo el stock físico correcto, el pendiente de recibir lo tengo computado y lo que debo, yo sabré qué stock disponible tengo para poder ofrecer. Y en este caso, ¿qué pasa si mi nivel de aprovisionamiento es mayor que mi stock disponible? Es decir, ¿está en negro la pantalla, chicos? Franco, me pegas unos sustos. ¿Tú, Yasmín, también la tienes también la tienes en negro? Parece que algunos sí. Pues salir incluso y volver a entrar. Bueno, estos son misterios de la ciencia, ¿vale? Esto es un... Debe ser el fantasma de OBS que ronda por la Blackboard. Porque es muy raro, porque en teoría, si fuera cuestión de la plataforma, pues habría todos, nos habríamos ido todos a negro, como pasó en España el día 28, que el país se fue a negro, España y Portugal. Vale, pues dicho esto, acabó el crédito de la internet, quizás. Bueno, vamos a ello. Si mi nivel de aprovisionamiento, que son mis requerimientos, son mayores que lo que tengo, que puedo ofrecer, lógicamente tendré que comprar, ¿correcto? Es decir, si necesito más de lo que tengo, por narices tengo que comprar. Por lo tanto, tendré que lanzar pedido. Sí, en este caso, dentro del cómputo, porque pensad que esto está calculado respecto al periodo de cobertura, y esto igual, ¿de acuerdo? Espera, voy a ver si han podido entrar vuestros compañeros. ¿Estáis ahí de nuevo? Manifestaros. Pronto va a aparecer una ouija. Vale, bueno, perfecto. Venga, pues ya si estáis aquí, seguimos. Lo que decíamos, si mi nivel de aprovisionamiento, es decir, mi cálculo de necesidades, que es lo que yo necesito para ese periodo de cobertura, es mayor que lo que yo puedo en esos momentos ofrecer a mi cliente, tengo un problema. Por lo tanto, tengo que comprar. Tengo que comprar. Pero si mi stock disponible no llega ni para cubrir el plazo de entrega por parte de mi proveedor, es porque estoy en urgencia. Es decir, si yo compro inmediatamente
y no tengo nada en el almacén para cubrir mi nivel de aprovisionamiento durante el plazo de entrega, estoy en una urgencia absoluta. Por lo tanto, tendré que hacer una compra de urgencia donde sea, aunque me salga más cara. ¿De acuerdo? En este caso, si tengo un stock disponible mayor que 3 veces mi nivel de aprovisionamiento, pongo 3 porque hay mucha literatura al respecto. Yo considero que a partir de 2 veces el nivel de aprovisionamiento podemos hablar clarísimamente de un exceso de stock, pero vamos a seguir un poco siendo ortodoxos y si hay stock disponible mayor que 3 veces el nivel de aprovisionamiento, pues realmente tenemos un claro exceso de stock, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la situación adecuada? Pues que mi nivel de aprovisionamiento, es decir, que mis necesidades sean menores al stock disponible. Por lo tanto, si yo tengo un stock físico suficiente, tengo pendiente de recibir, tengo menos comprometidos, voy a tener un stock disponible que si es mi nivel de aprovisionamiento es menor que ese stock, quiere decir que la situación es correcta. Esto que aquí puede parecer tan evidente, sencillamente, chicos, es lo que hace que estos métodos estadísticos y estas suites de compras lancen pedido. Lancen pedido quiere decir parametrizan a través del periodo de cobertura necesidades en función del stock de seguridad, en función de cada irregularidad de cada artículo y el stock de ciclo en función de la tipología de clase de demanda a través de la previsión y analizan para ese periodo de cobertura que, recordemos, es distinto para cada SKU, incluso puede ser distinto para cada SKU location, cuidado, porque un SKU puede tener un plazo de entrega en un centro y, lógicamente, en el otro lado del país puede tener un plazo de entrega mayor. Por eso siempre hablamos SKU location, identificando dónde se va a consumir ese SKU, pues, lógicamente, este stock disponible se calcula en relación al periodo de cobertura y las cosas cuadran. Si la previsión es correcta, con un buen forecast accuracy, y después el stock físico es fiable, chicos, estaremos haciendo un buen trabajo. ¿De acuerdo? Pues dicho esto, aquí serían un poco las situaciones que te puede dar una herramienta de aprovisionamiento en función de la planificación de la demanda. Si tengo exceso de stock, es que estoy por encima del nivel de aprovisionamiento, es decir, stock sería stock disponible. Si mi stock disponible está ligeramente por encima del nivel de aprovisionamiento, pero antes de mi stock de seguridad, no va a dar problemas. Si habitualmente veo que puedo empezar al final del periodo de plazo del proveedor, estoy a quedar por debajo del stock de seguridad, tengo que pedir cuidado con los vigilar. Vigilar quiere decir que utilizo el stock de seguridad más de la cuenta. Y luego están los urgentes, que es que sencillamente voy a romper antes de que me entregue el proveedor. Esto sería un gráfico con las urgencias dentro de la gestión del aprovisionamiento. Recordando de siempre, la curva Stock to Service no va a ser la última vez que la veamos. Sin embargo, con este gráfico lo que os quiero transmitir es que se pueden conseguir mejoras de nivel de servicio con reducciones de stock. ¿Por qué? Porque si la curva Stock to Service, si esta es la situación de la empresa y nos ubicamos en este punto vamos a mejorar nivel de servicio y además vamos a reducir el stock invertido. Esto es lo que muchos managers muchas veces no entienden. Sin embargo, la tecnología hoy lo permite. Esto sería el equivalente que dijimos el otro día a la diagonal, ¿de acuerdo?, de la matriz de aprovisionamiento. Recordad la matriz de stock que hicimos con las stock medios anuales entre cantidades mínimas, entre cantidades medias de consumo semanal, y nos daba un equilibrio que es lo que tenemos que intentar conseguir. Esto es un poco la explicación. Y por último, porque tampoco quiero alargarme más, porque sé que muchos de vosotros estáis trabajando, etcétera. ¿Qué es lo que se pretende con este módulo, chicos? Tenemos una cadena de suministro en el cual tenemos proveedores. Pensad que una cadena de suministro end-to-end tendríamos incluso los proveedores de nuestros proveedores y tendríamos los clientes de nuestros clientes, ¿de acuerdo? Tenemos fábricas, tenemos almacenes reguladores, tenemos puntos de venta. Todo esto es un push y un pull.
¿de acuerdo? Dependiendo de dónde venga la información. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos aquí los puntos de venta, SKU locations. De ahí vamos a recoger la información, bottom up, vamos a hacer una modelización de la demanda teniendo en cuenta lo que hemos dicho y que está en el módulo, ¿no? Es decir, no tenemos que tener presente nunca traspasos entre almacenes, tenemos que tener computadas siempre las ventas en unidades físicas, nunca monetarias, tenemos que tener en cuenta los abonos, estamos hablando de ventas netas, en almacenes reguladores la demanda siempre es la agregación de todos los puntos de venta que dependen de él, incluido si en el mismo propio almacén hay un punto de venta. Ahí se va a modelizar, se van a generar las clases de demanda, se va a hacer un forecast con unas previsiones. Después vamos a planificar el nivel de servicio y el nivel de stocks. Ya veremos la planificación del nivel de servicio, sencillamente decidir qué criterios se tienen que utilizar para incrementar o decrementar la K de la fórmula del stock de seguridad. Y a partir de ahí vamos a analizar el inventory model teniendo en cuenta el stock que ya tenemos en los puntos de venta y vamos a lanzar pedidos a nuestros proveedores. Por lo tanto, una vez lo tengamos, vamos a reaprovisionar toda nuestra cadena de suministro. Esto es un poco el objetivo de este módulo y creo que es bastante ambicioso. Lo importante es que se entiendan los conceptos, creo que vos los vais entendiendo y yo creo que incluso lo que os digo, si alguien no entiende algo, pues que lo pregunte en el capítulo de aportaciones y yo se lo contesto con mucho gusto porque así todo el mundo se beneficia de la respuesta. Orlando dice, ¿cuál sería la explicación concreta para que reduciendo el stock mejore el servicio? Pues la explicación concreta, Orlando, sería, si yo tengo un exceso de stock, está claro que tengo un sobrestock. Tengo más stock del necesario, ¿de acuerdo? Si yo reduzco ese volumen de stock y me quedo aquí, ¿qué pasaría? Yo conseguiría reducir para un 96%, aquí yo bajo, me quedo en este punto y podría dar con un 21, en lugar de con 26, con 21.000 euros, podría dar el mismo nivel de servicio aquí, ¿correcto? Por lo tanto, si yo enfoco y reduzco el stock, me quedaría aquí. Estaría dando el mismo nivel de servicio, ¿eh? Si yo digo, no, este stock no lo quiero recuperar, lo doy por bien invertido, pero sin embargo quiero dar el máximo nivel de servicio. Por lo tanto, ¿yo qué haría? Pues me posicionaría en este punto de la curva y mejoraría el nivel de servicio. ¿Pero qué quiero decir? Aquí o reduzco todo el stock o no reduzco nada. Sin embargo, me puedo conformar con un punto intermedio. Es decir, parte del stock que tengo, quiero recuperarlo. Por lo tanto, dejo de comprar, se empieza a regularizar las compras y en lugar de dar un 96, dejo de comprar y al final acabo ofreciendo un mejor nivel de servicio y reduciendo stock. ¿Esto a base de qué funciona? Esto funciona a base de bloquear compras, lanzar pedido, pero sobre todo manejar bien los stocks de seguridad. No es normal que yo esté por aquí, ¿de acuerdo? Mi stock debería de estar siempre alrededor, por arriba o por abajo, si es por abajo rompería, de mi curva stock to service. Es una curva compleja de calcular, pero ahí entran todas las variables, cantidades mínimas de compra, plazos de entrega, stocks de ciclo, stocks de seguridad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, la explicación concreta para que reduciendo el stock se mejore el servicio quiere decir que compro mejor, ajusto la cantidad y dejo de tener este excedente. ¿De acuerdo? No sé si te he contestado correctamente. ¿Lo has pillado? ¿Sí? Orlando, manifiéstate. Vale, vale, perfecto. Bueno, pues chicos, gracias de nuevo por haber asistido.
La verdad es que da gusto realmente compartir con vosotros estas videoconferencias porque sois uno de los grupos más dinámicos y creo que con mayor interés a la hora de preguntar y esto se agradece. Por lo tanto, bueno, os animo a seguir así y sobre todo que no se quede nada en el tintero, ¿de acuerdo? Importante. Espera, que aquí ha preguntado alguien más. Espera, ¿cuáles acciones para trabajar los quiebres de estos son los proveedores de los Karin? Espera. eh, Gracias a vosotros, chicos. Espera, Karin dice, ¿qué acciones para trabajar los quiebres de stock de los proveedores estratégicos? No te acabo de pillar, Karin. Acciones para trabajar los quiebres de stock de los proveedores estratégicos. Muchas veces ser lo más exigentes posibles y sobre todo monitorizar que cumplan, que ellos también tengan un buen nivel de servicio para contigo. Que mucha gente analiza el nivel de servicio que ofrece a sus clientes, pero no está analizando el nivel de servicio que le ofrecen los proveedores a él. Y después Vanessa dice, el orden para implementar estos análisis es primero identificar tipo de demanda de cada artículo, revisar identificar contenido nivel de stock y a partir de seleccionar. No. El orden sería, primero, identificar los tipos de demanda para poder modelizar las clases de demanda y a partir de ahí tengo que aplicar los modelos adecuados de forecast para obtener mi previsión, es decir, mi stock de ciclo y mi stock de seguridad, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí mi nivel de aprovisionamiento. Una vez ya tengo el nivel de aprovisionamiento, es cuando entonces sí comparo con lo que tengo para lanzar los pedidos de compra. ¿De acuerdo? Muy bien, pues chicos, muchas gracias por vuestra asistencia y seguimos adelante. ¿De acuerdo? Venga, un abrazo, cuídense mucho. Chao.